Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? El tema de hoy es química de los compuestos de coordinación. ¿Sí? Yo les he subido un PowerPoint con una introducción a los compuestos de coordinación. Y ahí les puse un cuadro, una pintura de Diego Velázquez, donde se muestra a tres muchachos que vienen muy preocupados a mostrarle a su padre una túnica de colores que pertenecía a José, que está en un pasaje bíblico, ¿sí? Incluso les puse este pasaje bíblico para que ustedes puedan este, ver un poquito cuál es el contexto de esa imagen y por qué yo la pongo ahí como introducción a los compuestos de coordinación. Bien, esa es la primera referencia histórica que existe, escrita, sobre los compuestos de coordinación. Y en este caso se trataba de un complejo de alizarina que obtenían en esa época para teñir los tejidos. Era tan valioso, ¿sí? Que está muy bien representado en la envidia o el odio, los celos que tenían esos hermanos, ¿sí? Que terminaron matando a su hermano menor solamente porque su padre le había hecho una túnica con colores más llamativos para la época y lo había logrado mediante la combinación de extractos vegetales que hoy en día sabemos que son compuestos de coordinación. ¿Sí? Bien, todas las primeras tareas que tienen en el PowerPoint está bueno que las hagan, que las tengan en el cuaderno, que las tengan hechas, porque son ese tipo de cosas que nos ayudan a dar una especie de enclave histórico a esta asignatura, ¿sí? Que es bastante rica en historia de la química, ¿no? Bien, la química de los compuestos de coordinación es muy amplia, ¿sí? Ustedes han visto algo en análisis y seguramente han visto algo en otras materias, ¿ah? Pero es ahora donde nosotros vamos a entrar con todo, digamos, a estudiar lo que son los compuestos de coordinación antiguamente llamados complejos. ¿Por qué es que se llamaban complejos? Es precisamente porque en algún momento fueron como una especie de rompecabezas muy difícil de resolver. O sea, costó mucho trabajo a los químicos en la antigüedad poder llegar a resolver cómo era que se daba el enlace de coordinación y cómo se daban esas uniones y qué tipo de enlace y qué naturaleza tenía ese enlace. Bien, ¿qué es un compuesto de coordinación? ¿Sí? Bueno, puede definirse entonces como una especie química formada por un átomo o catión central, generalmente de origen metálico, o sea, puede que no, pero generalmente recuerden que el tema anterior fue elementos del bloque D, que bueno, que ya aprovechamos y vimos elementos del bloque F, y precisamente una de las características de los elementos del bloque D que forman los metales de transición es que son muy buenos formadores de complejos. ¿Sí? Bien. Bueno, o sea que un compuesto de coordinación es una especie química formada por un átomo o catión central, generalmente de origen metálico, y varios ligandos que rodean al átomo o ion central.
Bien, en general el centro del compuesto de coordinación lo ocupa un átomo o un catión generalmente de origen metálico. Muy raro es que aparezca un anión en el centro del complejo. Y en general el ligando es una molécula neutra o un anión. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuáles son entonces las características que tiene que tener el catión central y el ligando. Bien, entonces, el átomo catión central, ¿sí? Va a tener que tener, tiene como características el poseer orbitales libres, generalmente orbitales d, ¿sí? Debe poseer orbitales libres. Esto de generalmente D no es que sea la gran generalidad, o sea, tiene que tener orbitales libres, ¿sí? Pero vamos a ver que también hay una implicancia de los orbitales p en la formación de complejos. Y el ligando, que también en alguna bibliografía aparece con el nombre de ligante, ¿sí? Debe poseer pares libres de electrones. Recuerden que el ligando son, por lo general, moléculas o aniones. ¿Sí? Moléculas que tengan un par libre de electrones, como por ejemplo el amoníaco. ¿Sí? Y un anión, como por ejemplo el cloruro, que tiene varios pares. Bien, entonces, en miras de esto, es que, bueno, podríamos llegar a entender que las reacciones ácido-base de Lewis son también reacciones de formación de complejos y que el complejo es el aducto ácido-base de Lewis. Repasando del curso de química inorgánica anterior, teorías ácido-bases o definiciones ácido-base, una de las definiciones ácido-base que deben conocer es la definición de Lewis. O que también la pueden haber visto en orgánica, porque cuando se ve el tema del nucleófilo, del ataque nucleofílico o electrofílico, bueno, eso de ahí yo tengo que ver cuál es la característica que va a tener ese ataque y bueno, me tengo que fijar si se trata de un ácido o de una base de Lewis. O sea que son en los dos momentos donde puede ser que hayan visto esta definición. Recordemos que la definición ácido-base de Lewis dice que un ácido de Lewis es una especie capaz de aceptar un par de electrones. Y una base de Lewis es una especie química capaz de ceder un par de electrones. Bien,
Por lo tanto, cuando una reacción ácido-base de Lewis, se va a dar entre el ácido y la base y se va a formar el llamado aducto de Lewis, que si lo aplicamos a lo que es la formación de un compuesto de coordinación, sería el complejo en sí.